Bienvenido al episodio número 11 de la temporada 1 de Alegremente. Yo soy Sami Madrid. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema que nos afecta a muchos de nosotros y sé que en algún momento de nuestra vida todos lo hemos vivido y es el miedo al cambio. Y quería empezar diciendo que el cambio es inevitable en la vida, que es normal también que podamos sentir que nos paraliza, que nos da miedo lo desconocido. Y siempre vamos a tener la opción de elegir qué queremos hacer. Esa es la buena noticia. Siempre hay una opción. Siempre podemos elegir si aceptamos la invitación del cambio o cedemos al miedo. Y bueno, pues sé que no es fácil hacerlo, así que quiero compartirles algunas estrategias para que podamos elegir aceptar la invitación del cambio, para que podamos superar ese miedo y exploremos esta frase que he escuchado algunas veces sobre aprender a abrazar el cambio, aprender a ver el cambio como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de desarrollo, como una invitación a algo nuevo. Así que quería hablar primero por qué el cambio puede generar tanto miedo. Y es que el miedo al cambio en nosotros surge por diversas razones. Una de ellas en las que pensaba es por ese miedo que nos da lo desconocido, ¿sí? Porque de alguna otra forma en lo conocido pues nos sentimos cómodos, en lo conocido sentimos, entre comillas, que tenemos cierto control. Entonces es normal que el cambio nos genere miedo porque tenemos temor a lo que no conocemos, porque pensamos que al irnos a lo desconocido podemos perder el control, porque nos preocupa fracasar. Y es importante reconocer esto, es importante darnos esos espacios para entender a qué le tenemos miedo, qué es lo que está atrás de ese miedo, sí, porque ese cambio nos da miedo y poder darnos cuenta si es esto, si es ese miedo a algo que no conocemos, es esa, entre comillas, perder el control, es esa preocupación por el fracaso y reconocernos esto es natural. O sea, decir que cuando hay un nuevo reto, que cuando hay un cambio, no sentimos miedo es mentir. Sí, nos da miedo y es el primer paso es a empezar a caminar con ese miedo, a empezar a abrazar ese miedo, a empezar a aceptar las invitaciones de ese miedo, es reconocer que es natural y es humano que tengamos miedo. Y de aquí, de este reconocimiento, podemos partir para abrirnos a aprender a manejarlo de una manera que sea más constructiva para nosotros, porque si digamos, no, a mí no me da miedo, pues obviamente el rato que me niego eso, pues me niego también la oportunidad de aprender cómo puedo manejarlo, cómo puedo gestionarlo de otra mejor manera, cuando me reconozco que sí, que efectivamente tengo miedo, que sí, que efectivamente soy humano y que es natural sentir este miedo y me doy ese espacio para indagar qué es lo que hay atrás de ese miedo, la pérdida de control, el miedo a lo desconocido, tal vez estoy preocupado por lo que pueda pasar, puedo empezar a superar ese miedo. Y entonces les quería compartir algunas de esas estrategias que en mi práctica he podido encontrar, me ayudan a superar el miedo al cambio, me ayudan a caminar hacia una vida más feliz y satisfactoria. Y bueno, pues la primera herramienta que les quería compartir es justamente esa aceptación de la realidad, de ser conscientes que el cambio es una parte inevitable de la vida.
nos guste o no nos guste, la vida cambia, la vida pasa y cosas están pasando todo el tiempo. Así que el cambio es algo inevitable y cuando somos conscientes de ello, pues podemos empezar a bajar esa guardia, bajar esa resistencia, porque cuando nos resistimos a lo inevitable que es el cambio, es cuando aparece el sufrimiento. Cuando con conciencia aceptamos que este cambio es inevitable, podemos empezar a caminar hacia la aceptación. La segunda herramienta para poder ir superando este miedo al cambio es visualizar el éxito, porque una de las cosas que nos paraliza frente al cambio es justo lo que les hablaba hace un rato, el preocuparnos y el empezar a visualizar en nuestra mente escenarios negativos, escenarios de fracaso. Entonces es más fácil o es parte de las herramientas para empezar a caminar en cambios, para empezar a bajar este miedo al cambio cuando nos visualizamos en cómo puede ser nuestra vida después de este cambio, en concentrarnos en los aspectos positivos que los cambios nos pueden traer. Y es que de mi propia experiencia, que voy a compartirles un poco más hacia adelante, siempre que aparece un miedo en mi vida, a través de atravesar ese miedo, a través de permitirme indagar qué hay atrás, siempre he descubierto un crecimiento. Siempre ha habido un nuevo aporte a mi vida. Siempre al salir de mi zona de confort, al atreverme a ir estos cambios, he abierto nuevas oportunidades que luego de atravesar estos cambios, luego de aceptarlos, he crecido como persona y eso ha traído pues bendiciones y felicidad a mi vida. Otra de las herramientas que me ha apoyado y que me ha permitido vivir estos cambios y bajar ese miedo al cambio es desarrollar la resiliencia, entendiendo la resiliencia como esta capacidad de adaptarnos y recuperarnos de los desafíos que el cambio puede traer, porque hay muchos cambios que de entrada pues nos generan incomodidad, ¿sí? Y nos retan. Justamente esa es la resistencia que experimentamos, porque sabemos que va a haber algo que se va a mover dentro de nosotros, porque nos está invitando a un nuevo nivel de crecimiento. Entonces, el adaptarnos a estos desafíos, pues nos va, el cultivar esa capacidad de adaptarnos a los desafíos, pues nos va a dar herramientas para que ese miedo al cambio pues se vaya haciendo más pequeño, porque cuando el miedo al cambio es más grande, cuando no tienes herramientas como las que le estoy compartiendo ahorita, cuando no has desarrollado la aceptación, cuando no has entrenado tu mente para proyectar y enfocarse en lo que ese cambio positivo te puede traer, cuando no has desarrollado habilidades o no has cultivado tu capacidad de adaptarte a los desafíos, pues es natural que te dé miedo, pero cuando salta el miedo, identificas que tienes miedo, ves qué hay atrás de ese miedo, pues puedes acompañarlo o puedes navegar e ir más allá del miedo cuando cuentas con estas herramientas que te estoy compartiendo. La cuarta herramienta que les quería compartir es que todo esto se construye a través de pequeños pasos. Sí, no es que vas a aprender a aceptar de un día para el otro, no es que vas a desarrollar tu capacidad de resiliencia de un día para el otro, no es que vas a entrenar tu mente para enfocarse en lo que si quieres traer a tu vida y en lo que este cambio positivamente puede traer a tu vida de un día para el otro. Todo pasa gradualmente, ¿sí? Ayer escuchaba un podcast y decía que el crecimiento y el aprendizaje es en espiral. Y me encantó esta analogía porque explicaba cómo
tú vas construyendo nuevos aprendizajes sobre lo que ya aprendiste hoy. No, es que nosotros aprendemos desde cero. En el momento que llegamos a esta vida, eh, todos los días estamos aprendiendo algo. Entonces lo que vamos haciendo en este aprendizaje en espiral es que vamos como que añadiendo una partecita más a este espiral sobre el cual se sustenta el aprendizaje. Hablaba este podcast en este caso. Aquí pues queremos aprender a atravesar ese miedo, queremos aprender a superar el miedo. Entonces, pasito a paso, en la medida que vamos practicando la aceptación, en la medida que vamos entrenando nuestra mente y nos vamos concentrando en las cosas positivas que los cambios pueden atraer a nuestra vida, a la medida que cultivamos resiliencia, pues vamos como que añadiendo un poquito más de espiral sobre el cual desarrollemos herramientas que cuando el miedo nuevamente aparezca, tú puedas tomar tu espiral que has venido cultivando y que no es desde cero, porque estoy segura que sabes y que tienes conocimiento sobre la aceptación. Estoy segura que tienes experiencias en las que los cambios han traído cosas positivas a tu vida. Estoy segura que has tenido experiencias en las que has tenido que adaptarte a desafíos, entonces no estás arrancando desde cero. Tú ya cuentas con una base de aprendizaje sobre la cual puedes elegir seguir armando tu espiral y ser paciente contigo mismo y darte cuenta que es algo que se construye de manera gradual, dando pasos hacia tus metas y hacia tus objetivos. La práctica de la aceptación, el visualizar el éxito, el desarrollar resiliencia, el aprender que todo esto se construye de pasos de forma gradual. A veces hacerlo solo no es fácil, sí, yo lo sé. Y por eso la quinta herramienta que les quería compartir es buscar apoyo, es no sentirnos mal por pedir ayuda. Y de hecho les compartí, creo que el segundo podcast o el tercero habla sobre eso, sobre lo valiente que es aprender a pedir ayuda, lo valientes que somos cuando buscamos apoyo en amigos, en familiares, en profesionales que nos puedan ayudar a enfrentar el cambio con confianza. Y definitivamente en los últimos meses de mi vida han estado llenos de cambios y estoy segura que lo que me ha permitido integrar estas herramientas de aceptación, de proyectar lo que el cambio puede traer a mi vida, de desarrollar esa resiliencia, de enamorarme del proceso y aprender de cada paso que doy, ha sido el coaching. Definitivamente sin el apoyo de mi coach, de mis sesiones de coaching, sé que todos los cambios que ha traído mi vida en los últimos meses hubieran sido muy difíciles de aceptar, hubieran sido muy difíciles de atravesar, hubiera sido muy difícil visualizar todo lo bueno que estos cambios traían a mi vida y que están trayendo y que hoy disfruto de eso. Entonces, definitivamente el tener una ayuda para interiorizarlo y para aprender a manejar estas herramientas es como que este paquete completo que encontré les quería compartir hoy nos puede ayudar y nos permite superar el miedo al cambio. Y quería pues irles como que desarrollando o ampliando cada una de estas herramientas a través de contarles un poquito más de cómo vivo esto en mi experiencia. Y es que, como les decía, esto me ha ayudado mucho a que mis sueños sean más grandes que mis miedos. El tener la primera herramienta que les compartía de la aceptación como un principio de vida, el ser consciente de eso, que lo único que permanece es el cambio, como decía Heráclito. El tener esto presente es algo que me invita a vivir la vida, porque es que si la vida está en constante evolución, en constante movimiento, me niegue o no yo a los cambios, la vida va a seguir. Me niegue o no yo a los cambios, la vida va a seguir su movimiento, porque es la naturaleza de la vida.
el cambio, la evolución, el movimiento. Pero es más rico cuando haces estos cambios intencionados, cuando fluimos con el cambio, cuando no nos resistimos. Podemos usar esa energía en aprender y de esta forma tomar el miedo como un acompañante, como una invitación al crecimiento, porque la vida va a cambiar, nos guste o no nos guste. Entonces, mejor aprender que los cambios pueden traer cosas positivas a nuestra vida y no resistirnos al aprendizaje, porque definitivamente una de las cosas que nos genera resistencia al cambio es cuando le damos chance a nuestro saboteador interno, porque él va a empezar a contarnos todas sus historias de todo lo que podía salir mal. También ahí tenemos un episodio acá dedicado al saboteador interno. Y es que le encanta al saboteador interno contarnos todas esas historias de todo lo que puede salir mal. Y obviamente cuando le damos chance a ese saboteador interno es súper lógico y natural que sintamos miedo, porque es que ¿quién va a querer cambiar para mal? O sea, lógicamente nadie va a querer eso. Entonces, todo lo que decíamos es cambiar para nuestro bien. Y esto es posible cuando intencionamos estos cambios, cuando tomamos el cambio como una herramienta de éxito, cuando nos ponemos una meta y vamos de adelante para atrás. Y esto ha sido algo muy poderoso en mi vida y es algo que me ha ayudado muchísimo con este entrenamiento de mi mente, y esto es lo que me ha acercado a cada vez seguir desarrollando una mentalidad de éxito, porque me planteo a dónde quiero llegar y empiezo hacia atrás a decir, bueno, para yo llegar allá, ¿qué tengo que hacer? Como, no sé, te quieres ir de vacaciones a Cartagena, entonces, bueno, el objetivo es llegar a Cartagena. Tú sabes que para llegar a Cartagena, pues tienes que separar un presupuesto, tienes que comprar un boleto de avión, tienes que sacar las vacaciones, tienes que hacer un itinerario. Entonces, si tú ya preparaste esto, si sacaste tu presupuesto, si separaste tus 10 días de vacaciones, si compraste tu boleto de avión, si tienes un itinerario, va a ser inevitable que tú llegues a Cartagena. O sea, eso es algo que va a pasar porque ya te pusiste la meta y empezaste a mirar hacia atrás qué es lo que tienes que hacer para que eso consiga. Que sí, que en el camino puede que el vuelo lo compraste para la mañana y por alguna razón se atrase. Son cosas que pasan, pero entonces tú estás listo para que esas cosas pasen y ya sabes que a veces los vuelos cambian, entonces pides un día más de vacaciones por cualquier cosa que pudiera cambiar en el itinerario, te compras un vuelo con opción a cambio y ya sabes que si esas cosas pasan, pues tú estás listo porque no solo te visualizaste en la meta, te visualizaste en la meta, viste lo que había que hacer hacia atrás para lograrla, pero también estás abierto a que cosas inesperadas sucedan. Y esto lo podemos llevar a la vida práctica y eso nos ayuda a entrenar una mentalidad de éxito, una mentalidad que nos impulse a ser más valientes, porque también puedo negarme a que no es que yo voy a comprar el viaje a Cartagena y todo va a salir perfecto, no va a salir mal, no va a haber ningún atraso. Puedo mentalizarme en eso. Y claro, si no me preparé para que algo inesperado suceda, pues si esto sucede, eso me va a generar miedo. Y va a decir, no, entonces ya lo que yo debería hacer es no volver a viajar, porque siempre que viajo pasan estas cosas, por más que haya sido una vez que haya pasado, solimos generalizar las cosas. Pero ¿cómo te cambia la mentalidad si te preparas para llegar a esa meta y para saber que el camino hacia llegar a esa meta pueden pasar cosas inesperadas? No cambias la meta sigue siendo la misma, vas a ir de viaje a Cartagena, pero sabes que puede tomar más o menos días porque pueden pasar cosas inesperadas, pero tú estás caminando hacia allá, tú tienes claro que es hacia allá, hacia donde quieres llegar y te preparas para que cosas inesperadas sucedan y eso alimenta tu valentía y hace que ésta sea mayor que tu miedo, el tener claro hacia dónde vas, el visualizar esos hitos, esas etapas que te pueden llevar a ese éxito, de alimenta esa valentía, y cuando alimentamos la valentía, pues le subimos el volumen a la valentía, le bajamos el volumen al miedo.
Y definitivamente las personas de éxito no son las que esperan que todo esté perfecto, que todo esté bien para empezar a accionar. No, definitivamente las personas de éxito son las que accionan, son las que trazan un plan con la certeza de que van a llegar a su meta y mentalmente están preparadas para que sucedan cosas inesperadas, pero no porque las cosas inesperadas sucedan, cambian su meta, no. La meta sigue siendo fija y se alimentan de estas situaciones inesperadas para seguir creciendo. No dejan de creer en un futuro mejor, sino que cada que se presenta una situación, pues crean acciones y decisiones que las acerquen a ese futuro y hacen que su sueño definitivamente sea más grande que su miedo, visualizando que tendrán éxito, eh, cultivando estas herramientas que les permitan accionar frente a situaciones inesperadas, pero no cambiando su meta, porque están dispuestas a hacer lo que se requiere para alcanzarlo, porque saben que el miedo significa que la meta es grande. Y esa es otra de las señales del miedo. Si tus sueños no te dan miedo, es porque son demasiado pequeños. Y es algo que yo he comprobado en mi experiencia. Realmente esas cosas que siento que están más allá de mis capacidades no son una invitación a decir no puedo, no soy capaz. No, esas cosas que siento que están más allá de mis capacidades son una invitación para desarrollar mis capacidades. Son una invitación para crecer, son una invitación para ir más allá de mi zona de confort. Y es que definitivamente la vida no es un carrusel, la vida es una montaña rusa. Y hay que ser conscientes de eso. La vida está llena de subidas y de bajadas. Y entrar con una mentalidad de esperar lo mejor es lo que hacen las personas con una mentalidad de éxito. Siempre esperan que lo mejor suceda, pero no dejan de prepararse para lo peor, no dejan de estar listas para que situaciones inesperadas sucedan y de esta forma, al estar listos, al estar preparados, al saber que la vida es una montaña rusa, cuando el miedo aparezca, pues vas a sacar las herramientas que te permitan aumentar y subirle el volumen a tu valentía y bajarle el volumen al miedo. Eh, Nuestro miedo es un acompañante, no es un director, porque cuando sabemos que las cosas inesperadas van a pasar, sabes que es parte del camino, que cosas que nos planeaste sucedan. Y cuando ves todo esto como pruebas para desarrollar tu resiliencia, para que aprendas, para que cultives esa capacidad de adaptarte a los desafíos, pues estás viviendo la vida con otra mentalidad. Y una de las cosas que también aprendí en mi maestría de coaching es eso, es programarnos para esas cosas que nos desafían, programarnos para esas situaciones que nos incomodan y podernos programar cómo queremos actuar, cómo queremos enfrentarlas. Posiblemente la primera vez que lo enfrentemos no logremos llevar a cabo nuestra programación, pero con la práctica vamos a conseguirlo. Con la práctica vamos a ir aprendiendo a ver estos desafíos como esos desarrolladores de nuestra capacidad de resiliencia, de nuestra capacidad de resolución de problemas, de nuestra capacidad de improvisar sin cambiar la meta. Y definitivamente esto nos ayuda a acompañar el miedo. Pero todo esto no es algo que aprendemos de la noche a la mañana o de un día para el otro. La vida, una de las cosas que más admiro de la vida es que está construida de instantes, de la sabiduría de Dios. Es como la vida está construida de a momentos, de a un día a la vez, de a un paso a la vez. Y siento que es la forma como Dios nos fue dejando claves de cómo debemos construirnos, de cómo debemos afrontar la vida. Y es de a pasitos, de a un día a la vez, de a una acción, de a ir construyendo este aprendizaje en espiral del que estábamos hablando
hace un momento, porque claro, si vemos el viaje a Cartagena como ese paso gigante que de hoy a mañana me tengo que ir a Cartagena, pues me da miedo porque digo, es que no tengo vacaciones, es que no he sacado tiempo, es que no he hecho presupuestos, es que no tengo itinerario, pues claro, empiezas a pensar en todo lo que no tienes y es lógico que te dé miedo, pero si divides el viaje a Cartagena en pasitos, en primero voy a empezar a tener un presupuesto. Segundo, voy a pedir los días de vacaciones. Tercero, voy a comprar el pasaje. Y así vas sintiéndose inclusive para ti más liviano porque no estás pensando en ese paso gigante que tienes que dar, sino en el un paso a la vez y en el paso que hoy puedes dar, que hoy estás en capacidad de darlo. Y definitivamente cuando dividimos esos grandes proyectos, esos grandes cambios en pasos pequeños, definitivamente el resultado es que le ganamos terreno al miedo y de a poquito vamos construyendo esa mentalidad de valentía, esa mentalidad de éxito, de a pequeños logros, de a un día a la vez. Podemos ir sintiendo como el miedo es ese acompañante que cada vez se va haciendo más chiquito y podemos dar estos pasos con valentía, integrar todo esto de lo que hemos hablado hoy y lo que les he compartido en el podcast se hace mucho más fácil cuando atravesamos estos cambios acompañados. Y definitivamente el coaching y las preguntas son una herramienta para abrazar estos cambios. Así que quería compartirles algunas preguntas que los inviten a superar el miedo al cambio. Quería invitarlos a la acción de llevar esta oportunidad de superar el miedo al cambio permitiéndose estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué cambios te gustaría realizar en tu vida, pero hoy te está deteniendo el miedo? ¿Qué harías si no sintieras ese miedo? Esta pregunta para mí es demasiado poderosa, la que les voy a decir ahorita. ¿Cuál es el costo de no hacer ese cambio o esos cambios? Porque toda decisión que nosotros tomamos en la vida tiene un costo, toda decisión. Tanto quedarnos y resistirnos al cambio como el empezar a tomar y desarrollar herramientas para empezar a superar esos cambios, eso tiene un costo. Así que es súper importante que puedas visualizar y que puedas permitirte hacer estas preguntas. ¿Cuál es ese costo de hacer o no ese cambio? De seguir postergando tus sueños, de seguir dejando para mañana esas decisiones que puedes tomar hoy. ¿Cuál es ese costo que estás pagando? Porque siempre estamos pagando un costo. Visualízate en 5 años y pregúntate cómo te ves si no has dado ese paso. Y esta es otra de las preguntas para mí más poderosas que hay, porque lo que busco hacer con lo que hago cada día es ponerle la vida más fácil a mi yo de 5 años, es ir construyendo las bases para esa mujer que quiero ser, para esa vida que quiero vivir de aquí a 5 años, no viviendo en el futuro, porque es una de las paradojas del crecimiento y el desarrollo, es tener metas claras, es saber hacia dónde vas, es tener claro lo que estás construyendo, sin dejar de disfrutar lo que estás viviendo ahorita, sin dejar de estar presente en lo que estás haciendo ahorita, pero siempre consciente de si los pasos que estás dando hoy te acercan o te alejan de tu proyecto como persona a 5 años. Y finalmente, ¿te vas a conformar o qué estás dispuesta a hacer para cambiar? Este ejercicio es súper poderoso, realmente es un regalo que les estoy dejando aquí en el podcast. Si se dan un espacio en el que puedan estar
sin interrupciones, puedan poner una canción que les conecte con ustedes. A mí me encanta encender una velita, prepararme un tecito caliente y empezar a responder estas preguntas. Es súper poderoso. Compártanme por favor su experiencia, compártanme por favor lo que sucede cuando hagan este ejercicio y lo que descubren. Si no quieren hacerlo solos, estoy trabajando en mi servicio de sesiones de coaching personalizadas. Y uno de los temas que vamos a trabajar es el miedo y cómo empezar a superarlo, cómo podemos integrar todas estas herramientas de la resiliencia, de la aceptación, de entrenar nuestra mente para que nos acompañe hacia visualizar todas las cosas buenas que el cambio nos puede traer, cómo podemos bajarle el volumen a nuestro saboteador interno. Así que les voy a dejar aquí el link para que se puedan inscribir. El servicio lo voy a estar lanzando el 1 de julio, así que les dejo aquí el link para que puedan ser las primeras personas en conocer todos los detalles de este servicio que estoy creando y que estoy trabajando ahorita. Y quería finalizar el podcast invitándolos a eso, a la reflexión, invitándolos a que mmm, apliquen algunas de las estrategias que hemos conversado hoy. Y bueno, la puerta del coaching está abierta y les dejo aquí el link para que se suscriban a la lista de espera de mi servicio de sesiones personalizadas. Gracias por acompañarme en este episodio. Les espero el próximo lunes con un nuevo episodio. Que tengan un alegre día, una alegre semana y recuerden que el cambio puede ser una oportunidad para crecer y para transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos, para transformarte en una mejor versión de ti misma. Y para que te alegres conmigo, este fue el episodio número 11 de la temporada 1 de Alegremente.